Muy buenas noches, queridos hermanos. Esta es su hermana Ivonne Maldonado, soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Río Piedras y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes en esta noche el repaso de los capítulos 45, 46 y 47 del libro El deseado de todas las gentes. Antes de comenzar, me gustaría orar para que el Señor dirija de principio al fin. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, que moras en el alto cielo, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora estamos aquí delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que tu Santo Espíritu dirija el repaso y el estudio de estos capítulos del libro del deseado de todas las gentes. Que tú nos des luz, entendimiento y sabiduría a través de tu Santo Espíritu y que tú puedas dirigir todo de principio a fin. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 45, que se titula Previsiones de la Cruz. Este capítulo está basado en Mateo 16, versículo 13 al versículo 28, Marcos 8, versículos 27 al 38 y Lucas capítulo 9, versículos 18 al 27. La obra de Cristo en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Delante de él, en vívido relieve, se hallaban las escenas hacia las cuales sus pies le llevaban. Aún antes de asumir la humanidad, él vio toda la senda que debía recorrer a fin de salvar lo que se había perdido. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y su manto real y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. A Jesús le fue presentado ante sus ojos la senda del pesebre hasta el Calvario. Estuvo todo delante de sus ojos. Conoció toda la angustia que le sobrevendría. La conoció toda y sin embargo dijo: he aquí, yo vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, y me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús tuvo siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, tan llena de trabajo y abnegación, fue alegrada por la perspectiva de que no soportaría todas estas penurias en vano. Dando su vida por la de los hombres, haría volver al mundo a su lealtad a Dios. Aunque primero debía recibir el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo iban a abrumar el alma inocente de Jesús, aunque la sombra de una desgracia indecible pesaba sobre él, por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreció lo oprobio. Pero las escenas que le esperaban estaban todavía ocultas para los elegidos compañeros de su ministerio. No obstante, se acercaba el tiempo en que deberían contemplar su agonía. Iban a ver a aquel a quien amaban y en quien confiaban, entregado a sus enemigos y colgado en la cruz de un calvario. Pronto tendrían que dejar de afrontar el mundo sin el consuelo de su presencia visible. Jesús y sus discípulos habían llegado a uno de los pueblos que rodeaban a Cesarea de Filipos. Estaban fuera de los límites de Galilea. Era una región donde prevalecía mucho la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. Durante su estadía en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. Iba a contarles los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fueran preparados para recibir sus palabras. Jesús no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles, pero antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Y les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otro, alguno de los profetas. Entonces Jesús hizo una segunda pregunta: ¿y vosotros, quién dices que soy? Y Pedro le respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Muchos otros que habían sido convencidos por la predicación de Juan el Bautista y que habían aceptado a Cristo empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan cuando fue encarcelado y ejecutado. Y ahora dudaban de que Jesús fuese el Mesías a quien habían esperado tanto tiempo. Muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente a que Jesús ocupase el trono de David le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Pero Pedro y sus compañeros no desviaron su fidelidad. Así que Pedro le declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Entonces Jesús contestó a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pedro, la razón por la cual le había sido revelada esa verdad. Únicamente el Espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás han subido a pensamiento humano. Pero nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Santo Espíritu, porque el Espíritu escudriña todas las cosas y aún todas las cosas profundas de Dios. Y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados a Dios. Mas Jesús continuó diciendo: mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La palabra Pedro significa piedra. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Siglos antes del advenimiento de Jesús, Isaías había escrito: por tanto, el Señor Jehová dice así: he aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Pedro mismo, escribiendo esta inspiración, aplica esta profecía a Jesús y dice: si habéis gustado y probado que es bueno el Señor, allegándose a él como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para Dios con escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados en un templo espiritual. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Durante 6,000 años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6,000 años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia, y Jesús le honró como representante de todo cuerpo de los creyentes. Y Jesús dijo: a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente, y lo mismo fue dicho en substancia también a los 12 como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido.
Cristo es la cabeza de todo varón. Dios, quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador, diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento y ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni ser regida por el hombre. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. El Señor es la roca, cuya obra es perfecta. Bienaventurados todos los que en él confían. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y obscuridad, que debía estar acercándose en el tiempo en que se establecería su reino. Pero la hora del poder de las tinieblas se acercaba y Jesús debía explicar a sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al pensar en la prueba. Hasta entonces, Jesús había evitado darles a conocer cualquier detalle que se relacionase con sus sufrimientos y su muerte. Pero los discípulos no lo habían oído, y si lo hubiesen oído, no lo habrían comprendido. Pero ahora había estado con Jesús, escuchando sus palabras y contemplando sus obras, y había llegado el momento de apartar el velo que ocultaba el futuro. Y Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario padecer mucho al Hijo del Hombre y padecer mucho de los ancianos y de los principales y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro. Y ahora sus palabras que anunciaban sus sufrimientos y su muerte les parecían incomprensibles. Pero Pedro no pudo guardar silencio y se asió de su maestro y comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro amaba a su Señor, pero Jesús no lo elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuese de ayuda. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo, y la impresión que sus palabras hacía se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. Y Jesús pronunció una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Y le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Satanás estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de su misión, y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal era el autor de ese pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva. Satanás había ofrecido a Cristo el dominio del mundo a condición de que abandonase la senda de la humillación y del sacrificio, y ahora le estaba presentando la misma tentación a Pedro. Estaba tratando de fijar la mirada de Pedro en la gloria terrenal a fin de que no pudiese contemplar la cruz hacia la cual Jesús deseaba dirigir sus ojos. Por medio de Pedro, Satanás volvía a apremiar a Jesús con la tentación. Pero Jesús no le hizo caso. Satanás se había interpuesto entre Pedro y su maestro, a fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la visión de la humillación de Cristo en su favor. Las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. Quítate delante de mí, Satanás. No te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor.
Esto fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente, la lección de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. Mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo se inclinaba bajo el peso de los años y las labores, Pedro escribió: Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis en el mundo. Entonces Jesús explicó a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que debía ser la de ellos, llamando a su derredor, juntamente con sus discípulos, a la gente que había permanecido cerca, dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz estaba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento de suplicio mortal más cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos criminales a que llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución. Y con frecuencia, cuando se la estaban por poner sobre los hombros, resistían con desesperada violencia hasta que quedaban dominados y se ataba sobre ellos el instrumento de tortura. Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él. Los discípulos vagamente comprendían las palabras de Jesús. El Salvador no podría haber descrito una entrega más completa, pero todo esto lo había aceptado por ellos. Él dejó los atrios celestiales para venir a llevar una vida de oprobios e insultos y soportar una muerte ignominiosa. El que era rico en los estimables tesoros del cielo se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de seguir la senda que él pisó. Gálatas 2:20, ¿verdad? Nos dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Somos uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con Él a buscar y a salvar los perdidos. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Más allá de la pobreza y la humillación del presente, Él señaló a sus discípulos su venida en gloria, no con el esplendor de un trono terrenal, sino con la gloria de Dios y las huestes celestiales. Entonces les dijo: pagará a cada uno conforme a sus obras. Y les dio la promesa: de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero los discípulos tampoco comprendieron sus palabras. La gloria parecía lejana y sus ojos estaban fijos en la visión más cercana, la vida terrenal de pobreza, la humillación y el sufrimiento. Y le surgieron a los discípulos un sinnúmero de preguntas. ¿Debían abandonar sus brillantes expectativas del reino del Mesías? ¿No habían de ver a su Señor exaltado al trono de David? ¿Podría ser que Cristo hubiera de vivir como humilde vagabundo sin hogar y hubiera ser despreciado, rechazado y ejecutado? La tristeza oprimía su corazón por cuanto amaban a su Maestro. La duda acosaba también sus mentes porque les parecía incomprensible que el Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación. Se preguntaban por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén para recibir el trato que les había dicho que iba a recibir. Para los discípulos esto era, la verdad, un misterio. Ya estaban viajando por la ribera del mar de Galilea hacia la ciudad donde todas sus esperanzas quedarían destrozadas. No se atrevían a reprender a Cristo, pero conversaban entre sí en tono bajo y pesaroso acerca de lo que sería el futuro. Aún en medio de sus dudas se aferraban al pensamiento de que alguna cosa ocurriese imprevista que podría impedir la suerte que parecía aguardarle a su Señor. Así se entristecieron y dudaron, esperaron y temieron durante 6 largos y lóbregos días. Vemos aquí, ¿verdad?, que aún Jesús, explicándole a sus discípulos todas las cosas que le acontecerían y que tendrían que afrontar porque
Su misión o el plan que él tenía era buscar y salvar lo que se había perdido. Ellos no entendieron. Todo para ellos les parecía un misterio. Sus ojos puestos en la vida terrenal, en las dudas que acosaban sus mentes, no le permitieron comprender la revelación de Cristo al mundo y su misión redentora. Permite el cielo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo siempre nos ilumine, abra nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para que podamos comprender el mensaje que Dios nos revela en su santa palabra para el tiempo del fin en el que vivimos. Con esto terminamos el repaso del capítulo 45, así que vamos ahora a comenzar con el repaso del capítulo 46, que se titula La Transfiguración. Este capítulo está basado en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 8, Marcos capítulo 9, versículos del 2 al 8 y Lucas capítulo 9, versículos 28 al 36. La noche se estaba acercando cuando Jesús llamó a su lado a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los condujo a través de los campos por una senda escarpada hasta un alto monte. Sus discípulos habían pasado el día viajando y enseñando, y la ascensión a la montaña aumentaba su cansancio. Jesús había aliviado a muchos dolientes de sus cargas mentales y corporales. Había hecho pasar impulsos de vida por sus cuerpos debilitados. Pero también él estaba vestido de humanidad y juntamente con sus discípulos se sentía cansado por la ascensión. Los discípulos no se atrevían a preguntarle a Cristo a dónde iban y con qué fin. Con frecuencia, él había pasado noches enteras orando en las montañas. Aquel cuya mano había formado los montes y valles se encontraba en casa con la naturaleza y disfrutaba su quietud. Los discípulos siguieron a Cristo a donde los llevaba, aunque preguntándose por qué su maestro los conducía a esa penosa ascensión, cuando ya estaban cansados y cuando él también necesitaba reposo. Finalmente, Cristo les dice que no van a ir más lejos. Apartándose un poco de ellos, Jesús derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas e implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad. Le era menester establecer una nueva comunión con la omnipotencia, porque únicamente así puede contemplar lo futuro. Las espesas sombras de la noche le rodean, pero él no considera su lobreguez y así las horas pasan lentamente. Los discípulos unen sus oraciones a las suyas con sincera devoción, pero después de un tiempo los vence el cansancio y se duermen. Jesús les había hablado de sus sufrimientos y los trajo consigo esta noche para que pudiesen orar con él. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que Jesús desea impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Su principal petición es que se les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y su oración será oída. Mientras Jesús está postrado humildemente sobre el suelo pedregoso, los cielos se abren de repente. Las áureas puertas de la ciudad de Dios quedan abiertas de par en par y una irradiación santa desciende sobre el monte, rodeando la figura del Salvador. Su divinidad refulge a través de su humanidad y va al encuentro de la gloria que viene de lo alto. Levantándose de su posición postrada, Cristo se destaca con majestad divina. Ha desaparecido la agonía de su alma, su rostro brilla como el sol y sus vestiduras son blancas como la luz. En ese momento glorioso, los discípulos se despiertan y contemplan los raudales de gloria que iluminan el monte. Con temor y asombro miran alrededor el cuerpo radiante de su maestro. Y al ser habilitados para soportar la luz maravillosa, ven que Jesús no está solo. Al lado de él hay 2 seres celestiales que conversan íntimamente con él. Y son Moisés, quien había hablado sobre el Sinaí con Dios, y Elías, a quien se le concedió el alto privilegio de no pasar bajo el poder de la muerte. 1500 años antes, sobre el monte Pisga,
Moisés había contemplado la tierra prometida, pero a causa de su pecado, en Meriba no le fue dado entrar en ella. No le tocó el gozo de conducir la hueste de Israel a la herencia de sus padres. Suplicó fervientemente, pero su petición fue denegada. Una tumba en el desierto fue el fin de aquellos años de trabajo de Moisés. Pero aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, había contestado en esta medida la oración de su siervo. Moisés murió, pero no permaneció en la tumba. Cristo mismo le devolvió la vida. Satanás había pretendido el cuerpo de Moisés por causa de su pecado, pero Cristo lo resucitó, lo sacó del sepulcro. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, y representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. Aquellos que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible sea vestido de incorrupción. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga por segunda vez sin pecado, para salvación. Sobre aquel monte el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Los discípulos quedaron atónitos, sorprendidos, sin comprender todavía la escena. Creen que Elías ha venido para anunciar el reinado del Mesías y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra, y quieren desterrar para siempre el recuerdo de su temor y desaliento, permaneciendo allí donde la gloria de Dios se revela. Los discípulos confían en que Moisés y Elías han sido enviados para proteger a su maestro y establecer su autoridad real. Llevando la debilidad de la humanidad y cargado con su tristeza y pecado, Cristo anduvo solo en medio de los hombres. Mientras las tinieblas de la prueba venidera le apremiaban, estuvo espiritualmente solo en un mundo que no le conocía. Aún sus amados discípulos, absortos en sus propias dudas, tristezas y esperanzas ambiciosas, todavía no habían comprendido el misterio de su misión. Él había morado entre el amor y la comunión del cielo, pero en el mundo que había creado se hallaba en la soledad. Ahora el cielo había enviado sus mensajeros a Jesús. No ángeles, sino hombres que habían soportado sufrimientos y tristezas igual que Jesús, y podían simpatizar con el Salvador en la prueba de su vida terrenal. Moisés y Elías habían sido colaboradores de Cristo. Estos hombres, escogidos antes que cualquier ángel que rodease el trono, habían venido para conversar con Jesús acerca de las escenas de sus sufrimientos y para consolarle con la seguridad de la simpatía del cielo. La esperanza del mundo, la salvación de todo ser humano, fue el tema de su entrevista. Vencidos por el sueño, los discípulos oyeron poco de lo que sucedió entre Cristo y los mensajeros celestiales. Por haber dejado de velar y orar, no habían recibido lo que Dios deseaba darles: un conocimiento de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que había de seguirlos. Perdieron la gran bendición de que podrían haber obtenido compartiendo su abnegación. Estos discípulos eran lentos para creer y apreciaban poco el tesoro con el que el cielo trataba de enriquecerlos. Mas, sin embargo, recibieron gran luz. Se les aseguró que todo el cielo conocía el pecado de la nación judía al rechazar a Cristo. Se les dio una percepción más clara de la obra del Redentor. Pudieron ver con sus ojos y oyeron con sus oídos cosas que superaban la comprensión humana. Fueron testigos oculares de su majestad y comprendieron que Jesús era de veras el Mesías. Mientras estaban aún mirando la escena sobre el monte, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Mientras contemplaban la nube de gloria, más resplandeciente que la que iba delante de las tribus de Israel en el desierto, mientras oían la voz de Dios que hablaba en la pavorosa majestad que hizo temblar la montaña,
Los discípulos cayeron abrumados al suelo, permanecieron postrados hasta que Jesús se les acercó y con su voz, que fue bien reconocida por ellos, les dijo: levantaos y no temáis. Y levantando ellos los ojos, no vieron a nadie sino solo a Jesús. Es importante, ¿verdad?, que nos mantengamos velando y orando para no perder la bendición que Cristo tiene reservada para cada uno de nosotros. Dios permita, ¿verdad?, que esto sea así y que nos mantengamos conectados con la majestad del cielo en todo momento. Ahora pasamos, hermanos, al último capítulo, el capítulo 47, que se titula Nada os será imposible. Este capítulo está basado en Mateo capítulo 17, versículos del 9 al 21, Marcos capítulo 9, versículos 9 al 29 y Lucas capítulo 9, los versículos 37 al 45. Después de haber pasado toda la noche en el monte, a la salida del sol, Jesús y sus discípulos descendieron a la llanura. Los discípulos marchaban asombrados y en silencio. Pedro mismo no tenía una palabra que decir. Y gustosamente habrían permanecido en aquel lugar santo que había sido tocado por la luz del cielo y donde el Hijo de Dios había manifestado su gloria. Pero había que trabajar para el pueblo que ya estaba buscando a Jesús desde lejos. Al pie de la montaña había una gran multitud conducida allí por los discípulos que habían quedado atrás y que sabían a dónde se había dirigido Jesús. Jesús encargó a sus 3 discípulos que guardasen silencio acerca de lo que habían presenciado. No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. La revelación hecha a los discípulos había de ser meditada en su corazón y no divulgada. Él relataría a las multitudes y no habría hecho esto sin excitar el ridículo o a la ociosa admiración. Al divisar a Jesús, la gente que estaba en la llanura corrió a su encuentro. Sin embargo, su ojo avisor discernió que estaban en gran perplejidad. Los discípulos parecían turbados porque acababa de ocurrir una situación que les había ocasionado amargo chasco y humillación. Jesús les había conferido autoridad sobre los espíritus inmundos para poder echarlos. Mientras conservaron firme su fe, los malos espíritus habían obedecido sus palabras. Ahora, en el nombre de Cristo, ordenaron al espíritu torturador que dejase a su víctima, pero el demonio no había hecho sino burlarse de ellos mediante un nuevo despliegue de su poder. Esta víctima, hermanos, era un joven que tenía un espíritu endemoniado, ¿verdad?, que lo torturaba cruelmente. Así es que ellos trataron de reprender ese espíritu satánico del joven, pero la falta de fe que había en ellos no les permitió realizar esa obra, ¿verdad?, en favor de este joven. Los discípulos, incapaces de explicarse su derrota, sentían que estaban atrayendo deshonor sobre sí mismos y a su maestro. Y los escribas que estaban allí sacaban partido de esa oportunidad para humillarlos, tratando de demostrar que ellos y su maestro eran unos impostores. La gente se inclinaba a concordar con los escribas y dominaba a la muchedumbre un sentimiento de desprecio y de burla. Pero de repente se vio a Jesús y los 3 discípulos que se acercaban y con una rápida reversión de sentimientos, la gente se volvió para recibirlos. En sus semblantes había una luz que infundía reverencia a quienes los miraban. Entonces Jesús vino a la escena del conflicto y fijando su mirada en los escribas preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Entonces el padre afligido se abrió paso entre la muchedumbre y cayendo a los pies de Jesús, expresó su angustia y desaliento y le dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Jesús miró en derredor suyo a la multitud, vio incredulidad en el corazón de todos ellos y con voz llena de tristeza exclamó: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? Luego ordenó al padre angustiado y le dijo:
trae tu hijo acá. El joven fue traído ante el maestro, y al posarse sus ojos del Salvador sobre él, el espíritu malo lo arrojó al suelo en convulsiones de agonía. Se revolcaba y echaba espuma por la boca, hendiendo el aire con clamores pavorosos. El príncipe de la vida y el príncipe de las potestades de las tinieblas habían vuelto a encontrarse en el campo de batalla. Cristo, en cumplimiento de su misión de pregonar a los cautivos libertad y para poner en libertad a los quebrantados. Satanás tratando de retener a su víctima bajo su dominio. Por un momento Jesús permitió al mal espíritu que manifestase su poder a fin de que los espectadores que allí estaban comprendiesen el libramiento que se iba a producir. Entonces Jesús preguntó: ¿cuánto tiempo hace que le aconteció esto? Y el padre le contó la historia de los largos años de sufrimiento, y luego, como si no lo pudiese soportar más, exclamó: si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Si puedes, fue la expresión del padre, agobiado, triste, cansado de tantos años de largo sufrimiento. Hasta el padre dudaba ahora del poder de Cristo. Y Jesús le respondió: si puedes creer, al que cree, todo es posible. No faltaba poder a Cristo, pero la curación del Hijo dependía de la fe del Padre. Estallando en lágrimas, comprendiendo su propia debilidad, el Padre se confió completamente a la misericordia de Cristo, exclamando: creo, ayuda mi incredulidad. Jesús se volvió hacia el enfermo y dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Se oyó un gran clamor y se produjo una lucha intensísima. El demonio, al salir, parecía estar por quitar la vida a su víctima. Luego el joven quedó acostado sin movimiento y aparentemente sin vida. La multitud murmuró: está muerto. Pero Jesús le tomó de la mano y alzándole le presentó en perfecta sanidad mental y corporal a su Padre. El Padre y el Hijo alabaron el nombre de su libertador. Los espectadores quedaron atónitos de la grandeza de Dios. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Esta es la fe la que nos une con el cielo y nos imparte fuerza para luchar con las potestades de las tinieblas. En Cristo Dios ha provisto medios para subyugar todo rasgo pecaminoso y resistir toda tentación por fuerte que sea. Pero muchos sienten que les falta la fe y por tanto permanecen lejos de Cristo. No se miren a sí mismos, sino a Cristo, el que sanó al enfermo y echó fuera a los demonios cuando estaba entre los hombres, es hoy el mismo Redentor poderoso. Gloria a Dios. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces aceptemos la promesa de Dios que dice: al que viene a mí no le echo fuera. Vayamos a los pies de Jesús clamando: creo, ayuda mi incredulidad. Y nunca pereceremos mientras hagamos esto. Esta era una lección objetiva de la redención. El ser divino procedente de la gloria del Padre se detenía para salvar a los perdidos. Representaba también la misión de los discípulos. La vida de los siervos de Cristo no ha de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando palabras de fe y una oración que las libere. Los 9 discípulos estaban todavía pensando en su amargo fracaso, y cuando Jesús estuvo otra vez con ellos, les preguntaron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les contestó: por vuestra incredulidad. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Las palabras con que Cristo señalara su muerte les habían infundido tristeza y duda. Y la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña
los había excitado a los celos de los otros 9. En vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían espaciado en sus desalientos y agravios personales. Perdieron de vista a Cristo Jesús. En este estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo y ser henchidos del espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para atraer los hombres a la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes celestiales de iniquidad en las regiones celestes. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, dijo Jesús, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Aunque muy pequeña la semilla de mostaza, contiene el mismo principio vital misterioso que produce el crecimiento del árbol más imponente. No sé cuántos de ustedes, hermanos, han podido, ¿verdad?, ver qué tamaño tiene la semilla de la mostaza. Es un circulito, una bolita pequeñísima, casi del tamaño de la cabecita de un alfiler. Y esa semilla de mostaza, cuando es echada en la tierra, el germen diminuto se apropia de cada elemento que Dios ha provisto para su nutrición y emprende su lozano desarrollo. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Así nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente parecen insuperables, como altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible. Con esto hemos terminado el repaso del capítulo 47, que se titula Nada os será imposible. Así es que, hermanos, para que eso sea así, debemos fortalecer nuestra fe mediante la oración ferviente, mediante el ayuno y la humillación de nuestro corazón ante Dios. Nuestra fe debe inducirnos a confiar plenamente en Cristo Jesús y consagrarnos cada día totalmente a Él. Dice Jesús, al que cree, todo le es posible. De manera que al que cree, nada será imposible. Con esto terminamos el repaso de este capítulo y espero que haya sido un repaso de bendición para cada uno de ustedes. Lo fue para mí. Fueron unos capítulos maravillosos. Así es que esperamos que mediante la oración nuestra fe siempre sea fortalecida para que podamos vencer los ataques, ¿verdad?, que el enemigo lanza contra los hijos de Dios. Hermanos, esto es todo por el momento. Muchísimas gracias por su atención y espero poder verlos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga y hasta pronto.